Gente de la refrigeración y la climatización, bienvenidos a esto que se llama Tecniespacio, en el podcast de Tecniespacio. ¿Por qué podcast? Por cierto, mucha gente me ha preguntado, mira, ¿por qué no sale video y tal? No, esta versión audio. Esta es la versión más segura, porque usted puede estar trabajando, puede estar conduciendo, puede hacer lo que usted considere y seguir escuchando Tecniespacio. Entonces, de hecho, iba a ser la versión original. El primer capítulo del podcast nosotros justamente hablamos sobre esto. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la seguridad. La seguridad, algo que ha sido como desplazado. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente pues la seguridad no se puede pesar, no se puede medir con una cinta métrica, no se puede medir con un manómetro, no se puede ver la seguridad, sino que la seguridad es algo de decisiones. Las decisiones correctas son las que nos permiten ser seguros o no. ¿Y por qué tiene importancia? Sencillo, porque la refrigeración ya de por sí tenía sus riesgos. Hoy en día se le coloca un riesgo adicional al utilizar refrigerantes inflamables. Así que espero que sea de su agrado. Así que quédense ahí y no se muevan, que esto es Tecniespacio. La seguridad. La seguridad es un artículo que no se compra, no se vende, no se alquila, no se mide, no se presta. Es, a mi entender, un conjunto de decisiones que tomamos en pro de nosotros mismos. Hay gente que prioriza el tema del dinero sin saber que al final de la historia tal vez la cantidad de dinero que te estás ganando en esa condición de riesgo no va a ser suficiente para solventar el problema más adelante que vas a tener. ¿Por qué es tan importante? Repito, por el tema de la inflamabilidad. Hay hoy. Señores, la inflamabilidad no es una moda. La inflamabilidad es una norma. Si tú revisas todos los refrigerantes que van a entrar en el mercado o los que ya están entrando, todos son inflamables. Porque hay un principio que dice que a mayor inflamabilidad, menor potencial de calentamiento planetario. Entonces, como lo que se está buscando hoy son refrigerantes justamente amigables con el ambiente, para que puedan ser amigables con el ambiente obligatoriamente deben tener cierto grado de inflamabilidad. Pueden buscarlo ustedes mismos. Son muy raros los refrigerantes que vienen con bajo potencial de calentamiento planetario que no sean inflamables. Son muy, pero muy raros. Y los que menos impacto tienen son A3, para que tengan una idea, el caso de R600A, R290, etc. Entonces, esto coloca una nueva condición de riesgo en la refrigeración, que ya tenía un conjunto de condiciones de riesgo. Porque trabajamos con electricidad, trabajamos con refrigerantes a alta presión, trabajamos con lubricantes, trabajamos con soldadura, es decir, nosotros tenemos que encender soplete para colocar material de aporte como plata o bronce, para unir tuberías, etc. Entonces, todo eso son condiciones de riesgo natural que ahora se le adiciona el tema de la inflamabilidad. Ahora, ¿qué hacer? Lo primero que hay que hacer, señores, es tomar decisiones un poco más conscientes. Empezamos por el tema de la inflamabilidad. Señores, nadie quiere comprar un extintor de incendio. De hecho, en estos días estaba instalando un compresor y después fui a hacer una soldadura también en un techo, una cosa, y la gente me vio como si yo fuese un extraterrestre, pero lo primero que yo bajé fue un extintor de incendio. Yo si estoy trabajando donde hay un montón de cables, donde hay un techo de drywall, ese drywall es como un papel con yeso, etc. Voy a hacer una soldadura, yo mínimo debo tener un extintor. De hecho, coloqué la manta ignífuga en la parte baja, de hecho tapando varias cosas, y acto seguido mi extintor a la mano. Cuando puedo, utilizo un trapo húmedo para enfriar ciertas piezas o la masilla termoaislante. O sea, todo eso lo que está adicionándole son condiciones de seguridad al trabajo que voy a hacer. Y no pierdo absolutamente nada, ni siquiera tiempo. No sé por qué, bueno, trabajo libremente, no tengo que andar pendiente del ángulo, cómo voy a colocar el soplete para no quemar esto, no quemar aquello, sino que puedo trabajar con mayor libertad, y al trabajar con libertad, trabajo seguro. Otro tema que mucha gente no quiere utilizar, guantes, pero guantes para electricidad en este caso, porque los guantes de carnaza, yo considero que son una condición hasta de riesgo en sí mismo. ¿Por qué? Porque te quita maniobrabilidad. El guante de carnaza de repente te puede servir para un soldador, te puede servir para una persona que esté trabajando construcción, pero para nosotros en climatización y refrigeración creo que los de carnaza están fuera de juego. Nosotros deberíamos utilizar un guante que sea
fácil de manejar, que nosotros podamos de alguna manera manipular las cosas que manipulamos. Nosotros trabajamos que sí con un tornillo pequeño, con un destornillador, una cosa, pero sí es necesario para trabajar refrigeración y sobre todo para trabajar la parte eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque tener o no los guantes es la diferencia entre recibir un choque eléctrico o no. Lo digo con toda la experiencia del mundo, me ha pasado 200 veces. Hay algunos guantes que son fáciles de colocarse y te dejan libertad y lo puedes utilizar para hacer soldadura fuerte. Yo en esto ya me quemé una mano justamente por eso, porque terminé de soldar, vi el tubo y dije, bueno, voy a enderezarlo una vez, pero fue un lapsus horrible que me pasó y le pegué la mano una tubería 1 3/8 y la quemadura no fue normal. Entonces, si hubiese tenido mi guante, no me pasa eso. El tema de los lentes, por lo menos yo utilizo lentes para leer. Y debo utilizar lentes por una fórmula que tengo. Entonces hay gente que dice, oye, no tienes los lentes. Bueno, ¿y qué tengo aquí en los ojos? ¿Esto qué es? Una calcomanía. Entonces hay personas que dicen, no, tienes que utilizar unos lentes arriba de esos lentes. Imagínate tú lo incómodo que debe ser. Ya de por sí estos lentes a veces para hacer algún trabajo son fastidiosos porque sobre todo son progresivos y al mover la cabeza tienes un ángulo distinto, pues está la fórmula es distinta de acuerdo al punto de vista. Si tienes la parte baja tiene un mayor aumento que la parte de arriba. Entonces imagínate tú colocarte otros lentes encima. Entonces hay que evaluar la condición de riesgo para saber si al colocarte otro lente encima de lo que estás es más bien condicionando tu funcionalidad, que puede terminar en un accidente, porque si no ves bien, imagínate tú, le pega el soplete a algo, mete el taladro donde no debe, lo que sea. Entonces, hablábamos de extintores de incendio, equipos de protección personal, ropa de preferencia ignífuga, pero tiene que ser una ropa ligera, una ropa que te sirva para tú poder trabajar y moverte con facilidad. Hablamos también del tema de los lentes, casco cuando corresponda, botas de seguridad cuando corresponda también, porque hay personas que andan como si fuese Robocop, o sea, van a poner un capacitor, entonces se ponen chaleco, casco, lentes, guantes de carnaza, se ponen las mangas como si fuesen a soldar, se ponen un peco o una pechera, se ponen guantes con botas de seguridad con unos protectores para las botas, se marcan unas rayas así en los cachetes con carbón, eso va a cambiar un bendito capacitor. O sea, tienes que tener la condición de riesgo que tienes, la evalúas y tomas las precauciones. Porque también hay gente que para posar para la foto son especialistas. Entonces tú ves que se montan todo ese lavativero y se trancan destornilladores por la manga de la camisa y se ponen un alicate por aquí, se ponen un multímetro por no sé dónde. Y eso evidentemente no es favorable, no es positivo. Por eso decía, hay que evaluar los riesgos primeramente. Antes de trabajar electricidad, lo primero que nosotros debemos hacer es medir tensión. Debemos medir tensión. Si tú vas a cortar un breaker, el breaker está a distancia, tienes que marcar el breaker, colocar una tarjeta que diga, señores, estamos en servicio, estamos trabajando. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que si vamos a trabajar refrigeración y climatización, debemos tener un breaker de maniobra, o sea, un breaker a pie de máquina. ¿Para qué? Bueno, para nosotros poder trabajar correctamente. Breaker termomagnético, como usted lo considere, como lo llamen en el lugar donde usted trabaja, porque también hay gente que es medio espesa en eso. No, eso no se llama breaker, eso se llama no sé qué, eso se llama cuchilla, tapón, lo que sea. Para eso es una condición segura, tener el dispositivo de corte de tensión, tenerlo cerca. Hay que comenzar a normalizar el uso de disyuntores diferenciales. Hay unos que derivan a tierra, otros que no derivan a tierra, que solamente la diferencia potencial los abre, eso también es importante. Nosotros estamos normalizando la instalación de térmicos, relé térmico para los contactores, o también lo conocen en algunos sitios como guardamotores. De verdad que nos ha servido mucho, sobre todo para compresores por encima de 3 HP en refrigeración, porque
al tener un alto consumo, inmediatamente se dispara mucho más rápido que hasta el propio disyuntor termomagnético. Entonces, son elementos que van aportando a la seguridad que te van a favorecer. La medición de aislamiento, eso es un elemento de seguridad. Usted mide el aislamiento de su compresor antes de energizarlo, usted sabe las condiciones que se encuentra. Y si usted lleva un registro de ese compresor, usted sabe que si está perdiendo aislamiento, está presente un problema. La medición del bobinado de los compresores, la medición de la capacitancia de los capacitores, la verificación de los elementos de control y de potencia, como los breakers, probar el breaker, bajarlo y prenderlo varias veces, verificar, sacar la tapa del contactor para visualizar físicamente la condición de los contactos, la búsqueda de fuga constante, sobre todo en equipos que tengan refrigerantes de cierto grado de inflamabilidad. Puedes hacerlo con jabonómetro, lo puedes hacer con detector de fuga electrónico. ¿Por qué? Bueno, porque antes de tú hacer un trabajo de soldadura, si tú no buscas si hay presencia de hidrocarburos, puede generar un riesgo. ¿Va a utilizar una escalera? Oye, que la escalera esté en buen estado. O sea, yo he visto escaleras que están en un estado de deterioro gigantesco y la gente se sube feliz. No tiene sentido, o sea, que te vaya a dar un mal golpe. Eslingarse, o sea, la línea de vida. Y hay gente que se pone una línea de vida, se pone un alambre y se guinda de ahí. Vamos a ver, o sea, son cosas que están a nuestro alcance, están a nuestra disposición, pero nosotros no la queremos tomar en consideración. Como lo dije hace rato, señores, miren, no te va a alcanzar el dinero que te estás ganando o el dinero que le estás ahorrando a alguien para curarte o, Dios no lo quiera, para la disposición final de lo que quede de ti en el momento que, simplemente por no tomar una decisión. Porque, y aquí parafraseando al ingeniero Pino, mi conocimiento es mi seguridad. Porque también allí la gente le cuesta invertir en conocimiento. Si usted tiene conocimiento eléctrico, usted sabe lo que debe hacer eléctricamente. Usted tiene conocimiento de refrigeración, usted sabe lo que debe hacer en esa condición. De hecho, hay muchísimas empresas que te obligan a hacer cursos de seguridad justamente por ello, para garantizar que de alguna manera usted reciba información de importancia, información de interés y que entienda qué es lo que usted está haciendo en esa empresa, cuál es el trabajo que va a realizar y cómo debería hacerlo. Entonces, nosotros deberíamos de convertir en una práctica común hacer las cosas bien y más allá del tema filosófico, de la ética y todo este montón de cosas y tal, está hoy en día involucrado, está inmerso en lo que hacemos, el tema de nuestra seguridad personal y el cuidado que debemos tener. Porque he visto cosas bien desagradables, como gente tratando por flojera de ir a comprar un nitrógeno, presurizan con aire, una situación que tiene un refrigerante inflamable con aceite, con un montón de cosas, adivinen. O lo que pasó en una ocasión que estaban presurizando con gas de cocina, o lo que quisieron presurizar con oxígeno y ocurrió un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que este tema de la seguridad ha sido banalizado, pero debe ser retomado en cuenta, porque, y haciendo memoria, nosotros desde el comienzo, lo primero que nos hablaban era del trabajo defensivo, o sea, cómo trabajar de manera defensiva, cómo trabajar de manera de protegernos nosotros mismos. De hecho, en muchísimas empresas en la entrada decía, tenemos tanto tiempo sin accidentes, porque era una manera de motivar a todo el mundo para que tomara las decisiones correctas. A veces uno se molesta con la gente de seguridad industrial y todo eso, pero, hermano, de verdad que es necesario volver a ese punto de partida. De hecho, hasta las herramientas en buen estado es una condición de seguridad. Pero queda de ustedes tomar las decisiones o no tomarlas. Esto, señores, se llama Tecniespacio. Este es el podcast de Tecniespacio. Usted lo escucha a través de Spotify Podcast. Sé que en Venezuela hay tema con el Spotify. No tenemos acceso a Spotify Podcast, sino a través de un VPN, etcétera. Entonces, sencillamente por eso está también en mi canal de YouTube. Usted busca en el canal de YouTube Podcast y ahí usted va a escuchar
este podcast. Espero que sea de su agrado. Comenten y compartan, no se queden con esta información porque la idea no es esa. Así que nada, mi conocimiento y mi vida y mi seguridad es prioridad y debe ser prioridad hoy, mañana y siempre. Y esto, señor, usted lo escuchó aquí en Tecnespacio. Un gran abrazo.